¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal Relojeando con Felipe. El día de hoy vamos a hacer la revisión de este Victorinox Chrono Classic 24-16-16. Me encanta este reloj, es un reloj muy singular. Como pueden ver, el cronómetro se encuentra dentro de estos círculos o estos barriles, igual que la fecha, y tiene calendario perpetuo. Las características del reloj son las siguientes: tiene un movimiento FM13D de cuarzo, el diámetro de la caja es de 41 milímetros sin contar la corona, el espesor es de 12 milímetros y tiene una distancia entre asas de 21 milímetros. Su hermeticidad es de 100 metros, algo bastante aceptable. Cuenta con cristal de zafiro y el bisel es fijo de acero con tratamiento PVD en color negro. Cuenta con correa de piel. Cabe mencionar que esta no es su correa original, la tuve que cambiar porque la original ya se me había roto. La hebilla está grabada por el fabricante. Aquí lo podemos ver. Afortunadamente conservé la hebilla. Y les voy a enseñar cómo funciona o las características básicas de este reloj. En otro video ya les mostraré los ajustes a profundidad, la alineación de las manecillas, la operación al 100% del crono, cómo ajustar la fecha, cómo definir el día, la fecha y el mes y el año para que el calendario perpetuo funcione correctamente. Pero por el momento vamos a ver solamente las características básicas, debido a que en este video les voy a mostrar el avance y bueno, más bien cómo quedó el reloj que les comenté en el video pasado impreso en 3D. Espero que les guste y por favor déjenme todos sus comentarios. Comenzamos con la operación del crono. El crono lo vamos a iniciar oprimiendo la corona principal 2 veces de forma rápida. Ahí se nos va a ceros. Las manecillas se van a las 12 y los barriletes o los barriles estos se van a ceros. Lo arrancamos como normalmente arrancamos cualquier cronómetro, con el pulsador superior. Y aquí inicia. Lo detenemos con el mismo pulsador. Y aquí podemos ver que fueron 9 segundos con 99 centésimas. Tiene la capacidad de medir centésimas de segundo. Lo reseteamos con el pulsador inferior. Y también tiene la función de que a la hora de que echamos a andar el cronómetro, si queremos medir vueltas o laps como normalmente se llaman, en lugar de oprimir para detener el cronómetro y saber el tiempo de la lap, el pulsador superior, oprimimos el inferior. Y ahí nos dice que la primer lap fueron 15 segundos con 64 centésimas. Aquí en este momento el cronómetro continúa funcionando, continúa avanzando. ¿Cómo lo vamos a ver? A la hora de que volvemos a oprimir el pulsador inferior, vemos que el segundero ya inicia hasta el segundo número 35. Es decir, nosotros lo detuvimos, pero es una pausa. Aquí vamos a ver que llegue al minuto para que vean cómo el minuto avanza al número 1. El segundero continúa y veremos cuánto fue a la hora de detenerlo la lectura en las centésimas de segundo. Aquí ya avanzó al primer minuto, lo detenemos y la forma de leer sería 1 minuto con 7 segundos y 13 centésimas. Es normalmente como se leen todos los cronómetros, pero pues aquí no tenemos subesferas para las décimas o centésimas de segundo, sino en estos barriles.
Ok, lo reseteamos. Y otra función importante es que mientras se está operando el cronómetro, nosotros podemos regresar a nuestro formato de horario sin que se pare el cronómetro. Oprimimos la corona principal 2 veces nuevamente. Este es nuestro horario, son las 4:20 minutos. Si regresamos al cronómetro 2 veces, el cronómetro ya está en 40 segundos. Es decir, no se detiene aunque nos pasemos a nuestro modo de horario. Aquí lo vamos a detener y lo reseteamos. Para regresar a nuestra hora, 2 veces oprimimos. Una característica que les quiero mostrar en este momento es la alineación de las manecillas. En algún momento, por algún golpe o agitar rápido la muñeca, puede ser que se nos desalineen las manecillas. Bueno, pues para alinearlas de forma rápida, oprimimos los 2 pulsadores al mismo tiempo durante algunos segundos, de esta forma. Ahí vemos que nuestras manecillas están alineadas. ¿Cómo las vamos a seleccionar? Con el pulsador de abajo, y con el de arriba las vamos a alinear. Un ejemplo, aquí seleccionamos los minutos y lo alineamos. Luego seleccionamos los segundos y hacemos lo mismo. Bueno, aquí me pasé. Y finalmente seleccionamos las horas. También se pueden poner a ceros los barriles. Este es el de las horas. Ahí está. Para salir de este modo de configuración solamente oprimimos la corona una vez. Bueno amigos, pues ahora les dejo los avances del reloj que les había comentado impreso en 3D. Aquí les muestro las piezas que conforman el reloj. Aquí podemos ver el turbillón, podemos ver todos los engranes, los puentes, el resorte principal, el arillo de las horas y de los minutos, los indicadores de las horas, hay algunas rondanas, pines y tornillos también. Iniciamos poniendo los pernos en la base, colocando los indicadores de las horas. Estos van a presión. Posteriormente empezamos a colocar los engranes, los puentes, algunos tornillos, más engranes que son los que hacen girar los arillos de los minutos y de las horas. Ahora colocamos los engranes que van a hacer girar el arillo de los minutos. El de las horas es el que acabo de poner y el de los minutos es el que voy a poner a continuación. Aquí ponemos también algunas rondanitas. Ahora sí, el arillo que marca los minutos. Verificamos que todo esté bien ensamblado, que giren libremente los engranes. Y empezamos a colocar algunos soportes atornillados. Colocamos el arillo donde va a ir el turbillón, colocamos el turbillón. Ahora colocamos el resorte principal, que es el que hace funcionar el turbillón y todo el mecanismo del reloj. Colocamos otros puentes, que es donde irán montadas las ruedas para dar la cuerda. También van atornilladas, como podemos ver.
Como también les comenté en el video pasado, en la descripción del video les dejo el enlace donde podemos comprar los archivos STL para hacer la impresión de este reloj. Son un total de 108 piezas entre engranes, tornillos, pernos, la base, los arillos, etc. Colocamos los dientes. Ahora sí, las ruedas, los engranes que van unidos al sistema de cuerda. Aquí le damos cuerda y empieza a trabajar nuestro reloj. Cualquier duda, comentario o pregunta que tengan acerca de este reloj en 3D, contáctenme directamente, amigos. Ahora regresamos con el reloj Victorinox, amigos, porque falta todavía revisar la luminiscencia y cómo queda puesto en la muñeca. Recuerden que mi muñeca es de 18.5 centímetros de circunferencia. Con respecto a la luminiscencia, amigos, honestamente a mi criterio sí queda de ver. Y aparte no dura muchísimo. Como pueden ver, ya se empieza a desvanecer. Punto a mejorar para Victorinox. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que les hayan gustado los dos relojes. Y como ya sabemos, amigos, cuídense mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima. Saludos.